La lluvia llevaba horas cayendo. No era una tormenta fuerte, era peor. Era esa lluvia constante, lenta, que hace que todo se sienta vacío. El internet se había ido desde hace rato y mi teléfono apenas tenía batería. Solo me quedaba acostado mirando la pantalla, viendo cómo el porcentaje bajaba poco a poco. 3%. 2%. Y luego, negro. Suspiré y dejé el celular a un lado. Mi cuarto estaba completamente oscuro excepto por la luz gris que entraba desde la ventana. El sonido de la lluvia golpeando afuera hacía que el silencio se sintiera todavía más pesado. No tenía sueño. Pero tampoco tenía nada que hacer. Así que me levanté y empecé a buscar entre los muebles viejos de mi habitación. Cajones llenos de cables enredados, controles rotos, películas rayadas, cosas que ni siquiera recordaba guardar. Abrí el último cajón de mi escritorio y algo cayó al suelo. Una caja de videojuego. Me agaché para recogerla. Era una copia de Resident Evil 4. Lo raro es que no recordaba haberla comprado. Me quedé mirándola unos segundos. La caja estaba fría. Demasiado fría. Y tenía pequeñas manchas oscuras en las orillas, como humedad vieja o tierra seca. No sé por qué, pero verla me dio una sensación incómoda. Como cuando encuentras algo que sabes que no debería estar ahí. Aún así, la abrí. El disco estaba lleno de rayones. Algunos tan profundos que parecía imposible que funcionara. Pero lo peor era el centro del disco. Había algo pegado alrededor del agujero, una especie de suciedad oscura. No parecía polvo. Parecía tierra mojada. Pensé en tirarlo. Pero honestamente, no tenía nada más que hacer. Así que encendí la consola. El sonido del ventilador rompió el silencio del cuarto. Metí el disco. La consola tardó demasiado en leerlo. Más de lo normal. La pantalla permaneció negra mientras afuera la lluvia seguía cayendo lentamente. Y entonces, el logo del juego apareció. Pero algo estaba mal. La música del menú sonaba distorsionada. Lenta. Como si alguien la estuviera reproduciendo desde una cinta vieja. Y por un segundo, entre la oscuridad del fondo, juraría haber visto una cara, mirándome fijamente, sin moverse. Tomé el control intentando convencerme de que solo era un bug. Después de todo, el disco estaba viejo. La pantalla cargó lentamente hasta que comenzó la introducción. Pero desde el inicio, algo se sentía incorrecto. Los colores del juego estaban apagados. No oscuros como normalmente se vería una escena de terror. Era diferente. Como si todo tuviera una capa gris encima, mezclada con tonos rojizos. El bosque se veía muerto. Los árboles parecían más secos. Y el cielo. El cielo no era normal. No estaba nublado. No era de noche. Era rojo. Un rojo profundo, enfermizo. Como si todo el escenario estuviera cubierto por humo. Incluso León se veía extraño. Su rostro estaba más pálido. Cansado. Y sus movimientos eran más lentos de lo normal. No decía nada. Ni una sola línea. Solo respiraba. Una respiración pesada, incómoda. Seguí avanzando por el bosque. No había música. Ni viento. Ni cuervos. Nada. Solo el sonido de mis propios pasos y esa respiración constante de León. Cuando llegué a la primera casa, me detuve. La puerta ya estaba abierta. Y eso nunca pasaba. Entré lentamente. El aldeano estaba ahí. Pero no era como lo recordaba. Su ropa estaba completamente sucia, casi negra. La piel se veía húmeda. Como carne podrida. Y su rostro. Dios. Parecía un cadáver. Los ojos hundidos. La mandíbula caída. Y una sonrisa torcida, demasiado abierta. No estaba haciendo nada. Solo permanecía quieto. Mirando hacia la pared. León tampoco reaccionó. No dijo nada. Ni siquiera levantó el arma. Entonces el aldeano comenzó a moverse. Pero no caminó normal. Arrastraba los pies lentamente, dejando pequeñas manchas oscuras en el suelo. Intenté atacarlo. Le disparé. La bala impactó directo en su pecho. Pero el hombre no cayó. Ni siquiera retrocedió. Solo giró la cabeza lentamente hacia mí. Escuché un ruido horrible. Como huesos tronando dentro de su cuello. Y entonces habló. Pero no en español.
No en ningún idioma que reconociera. Sonaban varias voces mezcladas. Como si muchas personas estuvieran hablando al mismo tiempo desde muy lejos. Sentí un escalofrío horrible. Y justo ahí entendí algo. Ese juego no estaba roto. Había algo mal dentro de él. Retrocedí inmediatamente y salí de la casa. Mi corazón estaba acelerado. Intentaba convencerme de que era alguna modificación rara del juego. Cualquier cosa lógica. Pero mientras avanzaba hacia la aldea, empecé a notar más cosas. Las antorchas no iluminaban normal. La luz era roja. Oscura. Como si el fuego estuviera mezclado con sangre. El sonido ambiental también había cambiado. Ya no se escuchaban animales. Ni viento. Solo un ruido constante, muy bajo. Como un murmullo. Miles de voces susurrando al mismo tiempo. Llegué al inicio de la aldea. Y me detuve. Todo estaba demasiado silencioso. No había aldeanos caminando. No había ganado. No había movimiento. Solo niebla. Una niebla espesa, rojiza. León comenzó a respirar más rápido. El control vibró solo. Y entonces los vi. De pie. Inmóviles. Los aldeanos estaban repartidos por toda la aldea. Pero ninguno hacía nada. Solo permanecían quietos. Mirando hacia abajo. Eran muchísimos. Más de los que normalmente aparecen. Y todos estaban distintos. Sus cuerpos parecían más delgados. La piel colgaba de sus rostros. Algunos tenían partes del cráneo expuestas. Otros parecían quemados. Pero lo peor eran sus ojos. Completamente negros. No tenían pupilas. Solo oscuridad. Di un paso hacia adelante. Y todos levantaron la cabeza al mismo tiempo. El juego se congeló unos segundos. Escuché un sonido distorsionado por las bocinas. Como una risa mezclada con gritos. Después, los aldeanos comenzaron a caminar. Pero no hacia León. Caminaban lentamente hacia la iglesia. Todos al mismo tiempo. Sin correr. Sin hablar. Como si estuvieran siendo llamados por algo. Intenté seguirlos. Y mientras avanzaba, noté algo en las paredes de las casas. Había palabras escritas. Con algo oscuro. Parecía sangre. Eis estidere. Don't listen to the bell. They never left. Sentí un vacío horrible en el estómago. La campana comenzó a sonar. Pero no era normal. El sonido era demasiado grave. Lento. Como si viniera desde debajo de la tierra. Los aldeanos se detuvieron. Y entonces todos giraron lentamente la cabeza hacia mí. La pantalla parpadeó. Solo un segundo. Pero vi algo. No era la aldea. Era otra cosa. Un cuarto oscuro. Lleno de cuerpos colgados. Y en medio. León. De pie. Mirándome directamente. Sonriendo. La imagen desapareció. El juego volvió. Pero ahora, León ya no apuntaba hacia los aldeanos. El arma estaba bajando sola. Y una frase apareció en la pantalla. No en la interfaz del juego. Texto blanco. Simple. Como escrito encima del juego. Ya te vio. Me quedé completamente inmóvil. Intenté pausar el juego. No respondió. Presioné el botón de inicio varias veces. Nada. La frase seguía ahí. Ya te vio. Y entonces, León levantó lentamente la cabeza. Pero no hacia los aldeanos. Hacia mí. Directamente hacia la pantalla. Sentí un escalofrío horrible. Porque por primera vez no parecía un personaje. Parecía alguien observando desde el otro lado. Los aldeanos comenzaron a acercarse lentamente. No corrían. No gritaban. Solo caminaban. Arrastrando los pies sobre el lodo oscuro de la aldea. La campana seguía sonando. Cada vez más fuerte. Cada vez más lenta. León dejó caer el arma. Solo se quedó quieto, viendo hacia la pantalla. Y habló. Pero no movió la boca. La voz salió de las bocinas. Distorsionada. Rota. Como si alguien estuviera hablando bajo el agua. Apaga la consola. Lo hice inmediatamente. O al menos, lo intenté. El botón no respondía. La consola seguía encendida. La pantalla comenzó a llenarse de estática roja. Los aldeanos ya estaban rodeando a León.
Y entre ellos había alguien diferente. Una figura alta, completamente inmóvil, vestida con una túnica negra. No podía verle el rostro, pero sí sus ojos. Brillaban. Rojos. La figura levantó lentamente una mano. Y todos los aldeanos dejaron de moverse. Silencio total. Después, León empezó a caminar solo, directo hacia esa cosa. Yo ya no estaba tocando el control. Intenté desconectarlo. Nada. La lluvia afuera comenzó a caer más fuerte. Escuché un golpe en alguna parte de mi casa. Luego otro. Y otro. Volteé lentamente hacia la puerta de mi habitación. Silencio. Pero podía escuchar algo afuera. Respiración. Lenta. Húmeda. Regresé la mirada a la pantalla. León ya estaba frente a la figura. Y entonces, la túnica se movió. Debajo, no había rostro. Solo oscuridad. Una oscuridad profunda, imposible de distinguir. La pantalla parpadeó violentamente. Y por un segundo, vi algo reflejado en mi televisor. Detrás de mí. Alguien parado dentro de mi habitación. Giré de golpe. No había nadie. Pero la respiración seguía escuchándose. Más cerca. Volteé otra vez hacia la pantalla. Y ahí fue cuando todo se apagó. La consola. La televisión. Las luces. Todo. Mi cuarto quedó completamente oscuro. Solo podía escuchar la lluvia. Y esa respiración. No sé cuánto tiempo me quedé así. Segundos. Minutos. Tal vez más. Hasta que finalmente, las luces regresaron. La consola estaba apagada. Como si nada hubiera pasado. Me acerqué lentamente. El disco ya no estaba dentro. Abrí la consola. Vacía. Revisé el piso. Los cajones. Todo. Había desaparecido. Nunca volví a encontrarlo. Pero desde esa noche, algo cambió. A veces mi televisión se enciende sola durante la madrugada. Solo muestra estática roja. Y detrás del ruido, puedo escuchar la campana. Sonando lentamente. Como si estuviera muy lejos. O muy cerca. Y hace unos días, mientras la pantalla estaba encendida, vi algo entre la estática. Una figura. Parada. Mirándome. Con los ojos completamente negros. Y una sonrisa torcida. Era León. Pero ya no parecía humano.